Buenos días, mis queridos estudiantes. Estamos listos para comenzar una nueva clase de Ciencias Naturales de primer curso. En la clase de hoy estaremos desarrollando el contenido acerca de las drogas, su concepto, clasificación, los factores protectores y de riesgo ante su consumo. La capacidad a desarrollar es la de toma de decisiones saludables frente a los factores de riesgo asociados al consumo de drogas legales e ilegales. Los indicadores para esta unidad: conceptualizar las drogas que son, clasificar las drogas según sus efectos sobre el organismo, identificar las causas principales del consumo de drogas en la sociedad juvenil, porque es un problema actual que nos afecta a cada uno de nosotros. ¿Qué son las drogas? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente sobre las drogas? Que son sustancias que las personas consumen y que hace que su conducta cambie. ¿Cuál piensan ustedes que es la droga más consumida en nuestro país? Tal vez el alcohol, la nicotina que está presente en el cigarrillo, los barbitúricos, que sería el caso de los analgésicos, las pastillas que se suele consumir, la cocaína tal vez, o en su forma más económica, que sería el crack, que se hace a partir de los residuos de la cocaína, la marihuana. De ahí está todo un conflicto con esta planta, porque hay países donde ya es legal, en nuestro país todavía permanece siendo ilegal. Y otra droga también muy aceptada, que es la cafeína, que más de alguno le ha de gustar consumir de vez en cuando una gaseosa con cafeína. No voy a dar marca, o tal vez le gusta el café, o que también algunos analgésicos traen también cafeína en su composición para levantar un poquito el ánimo. ¿Por qué pensás que los jóvenes consumen drogas? ¿Por qué ese vecino, ese amigo, ese primo, ese tío consume drogas? ¿Qué es lo que hay detrás del consumo de estas sustancias? Esto vamos a ir viendo y desarrollando en nuestra clase de hoy, tanto en el video que estamos viendo ahora, como también en la clase en vivo por Zoom. Vamos a ir viendo un poco de estos puntos acerca de este tema. Bueno, en primer lugar, el concepto de drogas es el de ser sustancias químicas que tienen un efecto sobre el sistema nervioso. Vamos a ir viendo más adelante cuáles son esos efectos que pueden llegar a tener estas sustancias sobre nuestro cuerpo, porque nuestro sistema nervioso sigue siendo parte de nuestro cuerpo. Y la forma en que nos sentimos muchas veces también determinan la forma en que va a estar nuestra salud. Entonces, repasando, ¿cuál es el concepto entonces de drogas? Estuve revisando acá los conceptos en línea y encontré dos que quiero compartir con ustedes. El primero dice que es una sustancia natural, de origen vegetal o animal, o también puede ser sintética, o sea, producida en un laboratorio, que se emplea en química o en tintorería, en farmacia y medicina. Vamos a ir desglosando un poco muchas de las drogas que nosotros mencionamos en la parte anterior. Se derivan de sustancias naturales. Por ejemplo, la cafeína se obtiene de la planta del café, en este caso los granos del café, contiene esta sustancia química que
actúa sobre nuestro organismo. En el caso de la cocaína, también se obtiene de una planta, la planta de la coca, el Erythrocylum coca, el nombre científico de la planta, de la que se extrae esta sustancia química. La marihuana en sí, bueno, ya está relacionada con la planta. El principio activo de la marihuana es el THC, ¿sí? Tetrahidrocannabinol. Pueden investigar después esas siglas. Es el compuesto activo que actúa sobre el sistema nervioso. Lo demás, todo lo que tenga que ver con el aceite, con la esencia de la marihuana, si no tiene un contenido de THC, no va a tener el mismo efecto sobre el sistema nervioso. A ver, hay otras drogas, como la efedrina, que es un antitusivo que se consume generalmente para aliviar la tos, para abrir las vías respiratorias. También tiene un origen vegetal, en el caso de la planta de la efedra. Eso, el nombre de la droga recibe el nombre de efedrina. Lo mismo, por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se obtiene de la planta del sauce. Y el nombre científico del género del sauce es Salix. Por eso es que el nombre de la aspirina es ácido acetilsalicílico. Después también acá la parte de animal o vegetal se podría agregar también a partir de los hongos. Hay varias drogas alucinógenas como el LSD, por ejemplo, que se obtiene a partir de un hongo. En el caso del cornezuelo del centeno. El centeno es una planta muy parecida al maíz, es una gramínea. En este tipo de plantas suele crecer un hongo que tiene una forma así de cuernito, por eso se llama cornezuelo de centeno. O sea que el origen de estas sustancias pueden ser varias. Después están las drogas sintéticas. Aquí ya entra la mayor cantidad de barbitúricos, principalmente analgésicos. También el éxtasis también tienen un origen sintético o creado en laboratorio. Otro concepto que encontré aquí es el de una sustancia que se utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones, y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados. Mucho para analizar de este concepto. Las drogas estimulantes que vamos a ver enseguida generalmente se utilizan justamente para esto. ¿Por qué? Un estudiante de, qué sé yo, una carrera muy exigente como medicina o ingeniería, se pasa tomando café la noche antes de su examen para no quedarse dormido, seguir estudiando. Justamente porque esa droga hace que su rendimiento pueda mejorar, o porque a los deportistas se les hace el estudio, le mide el doping o el dopaje para ver si no tiene el efecto de alguna sustancia que le ayuda un poquito a mejorar su rendimiento. ¿Cuál es el peligro del consumo de estas sustancias? Que puedan crear dependencia o que justamente tenga efectos secundarios. Seguimos. Vamos a ver tres grupos de drogas de acuerdo a su efecto. En primer lugar tenemos las drogas estimulantes, que lo que hacen es anular la sensación de fatiga o de cansancio. Algunas de estas drogas generalmente dan la sensación de que te da más ánimo, que te despierta. Por ejemplo,
estás en un verano terrible, 40 grados de calor, te sentís desanimado, empezás a tomar tu tereré y estoy despierto nuevamente. O estoy muy desganado esta mañana, me levanté sin mucho ánimo, tomo una buena taza de café, estoy despierto. En realidad, lo que hace es actuar sobre el sistema nervioso y hacerte sentir como que no estás cansado. O sea, anular esa sensación de fatiga o de cansancio. Lo que hace es engañarle a tu sistema nervioso para que no te sientas cansado. Y cuando uno está cansado, chicos, llegó las 10, 11 de la noche, necesitas descansar, hay que dormir, hay que parar las actividades, no forzarle al cuerpo más de lo que puede. Generalmente el cuerpo avisa cuando ya está cansado y es mejor descansar, hacer una pausa y después retomar las actividades y cumplir con lo que uno tiene que cumplir. En segundo lugar están las drogas depresoras. Este grupo de sustancias lo que hacen es tratar de aliviar un poco ciertas sensaciones también, como por ejemplo el dolor. Muchos de los analgésicos, por dar nombres genéricos, el ibuprofeno, el paracetamol, los antiinflamatorios, todas estas sustancias químicas lo que hacen es tratar de ser una barrera para que nosotros no sintamos el dolor. No es que te cura o la enfermedad desaparece o el daño en el cuerpo desaparece, sino lo único que corta es la comunicación de unas sustancias químicas que se llaman prostaglandinas. Estas prostaglandinas son sustancias químicas que le avisan a tu cerebro de que hay un problema con algún tejido, con algún órgano en el cuerpo y necesita una respuesta. Te lastimaste o tuviste una infección, entonces al producirse esas sustancias químicas, eso avisa al cerebro, mira, en tu dedito del pie, cuando te tropezaste, hubo un daño y eso directo llega a tu cerebro, por eso te duele. Y lo que hacen estas sustancias químicas es bloquear esa comunicación para que vos no sientas el dolor. Pasa el efecto de la droga y tu dedito te sigue doliendo. En este grupo de sustancias también está el alcohol. El alcohol suele confundirse con una droga estimulante porque la persona empieza a reírse, empieza a gritar, empieza a perder un poco el control de sí mismo y pareciera como que tiene un efecto estimulante. En realidad es una droga depresora. En el siguiente material que vamos a desarrollar en clase les voy a explicar también por qué. Por último están las drogas alucinógenas. Este grupo de sustancias químicas lo que hacen es alterar la percepción que tiene una persona de su entorno. ¿Sí? No es que la persona que consume LSD o marihuana empieza a tener nuevas experiencias o que comienza a vivir algo extraño, sino que su cerebro percibe de forma incorrecta lo que está pasando a su alrededor. Este tipo de drogas son súper peligrosas porque generalmente causan un daño permanente en el sistema nervioso. Todo lo que nosotros recibimos, todos los estímulos que recibimos del exterior quedan almacenados en nuestra memoria, en nuestro cerebro, y este efecto, que es algo distorsionado de la realidad, también queda en nuestro cerebro, también quedan nuestros recuerdos, y al no funcionar correctamente puede dañarnos a largo plazo. Bueno, repasamos un poquito entonces. Las drogas estimulantes anulan la sensación de fatiga. Aquí tenemos el ejemplo de la cafeína, la cocaína, todas estas drogas estimulantes. Las drogas depresoras tratan de calmar un poco la sensación de ansiedad o de dolor que tiene una persona, ejemplo el alcohol, barbitúricos, analgésicos.
Está también aquí la morfina, ¿sí? También ayuda a calmar un poco. Y las drogas alucinógenas, el caso de el LSD, la marihuana, la psilocibina, que son también de composición sintética. Esta última parte vamos a desarrollar un poco acerca de los factores protectores y de riesgo. Esto vamos a ampliar también en la clase en vivo. ¿Cuáles son algunos factores protectores? El buen apoyo familiar de los amigos, una buena educación, un buen estado emocional. Todo eso ayuda a que un joven, un adolescente, no caiga en este tipo de sustancias, porque generalmente el hecho que un joven o una persona adulta igual consuma drogas, siempre hay un problema de fondo. No se siente escuchado, se siente frustrado, tiene algún conflicto personal no resuelto e intenta solucionarlo o por lo menos olvidarse por un momento consumiendo estas sustancias. Si hay un fuerte vínculo familiar, tenés buena comunicación con tus padres, tus amigos te dan buenos consejos, tenés una fortaleza personal bastante alta como para poder enfrentar los problemas que se presenten, es mucho más difícil que llegues a caer en las drogas o llegar a consumir en forma dependiente este tipo de sustancias. En cambio, si en tu familia o en la familia de ese joven hay conflictos en la familia, los propios padres consumen estas sustancias, se pelean todo el tiempo, dañan emocionalmente a sus hijos. Y para colmo, tiene un amigo que consume drogas, que le presionan para que consuma, porque va a ser más hombre si consume, vos no tomás, ¿por qué no querés probar? Este tipo de presiones lastimosamente van a hacer que con el tiempo el joven ceda y caiga en este tipo de adicciones. Es muy importante, chicos, que cuiden sus amistades, sean muy cuidadosos a la hora de seleccionar con quienes interactúan, pedir ayuda si es que necesitan, y si conocen a alguien que está con este problema, entender también que hay factores a su alrededor que están influyendo para que ellos estén en esa situación. Algo que siempre les digo a mis estudiantes es que cualquier situación es posible resolverla si acudimos también a nuestro Dios. Y también hay instituciones que se encargan de ayudar a personas que ya están en casos mucho más graves de dependencia. Hay centros de rehabilitación, hay terapias que se pueden seguir para que este tipo de adicciones se puedan vencer. Es difícil cuando ya hay una dependencia, pero se puede, solo que con una ayuda profesional. Bueno, ustedes en su material de lectura tienen unas actividades, un cuestionario que deben completar. En la página 99 a la 101 van a tener publicada la actividad en la plataforma para que puedan también ir fijando los conceptos que desarrollamos en clase, y si tienen alguna inquietud vamos a desarrollarlo también en la clase en vivo. Nos vemos en nuestra próxima clase.